Soy soldado de la vida que se aferra a la verdad. Mi camino es muy angosto, pero lleva libertad. Mi destino no es incierto, en el cielo tengo hogar. Soy soldado que en la guerra aprendió allí cantar. Soy soldado de la vida, voluntario me entregué. Renuncié a estar dormido, decidí estar de pie. Dios te bendiga, hermano y hermana. En este día vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer el Salmo 84 del versículo 1 al versículo 4. Amén. Salmo 84 del versículo 1 al versículo 4. La palabra de Dios dice así: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amén. Alabemos siempre el nombre de nuestro Dios y vamos a honrarle y a glorificarle en este día. Y por qué no cierras tus ojos, hermano, hermana, para pedirle a Dios que tome el control de este servicio. Amén. Señor, venimos delante de tu presencia una vez más. Te doy gracias por tu misericordia, tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú hasta aquí nos has ayudado, has guardado a nuestras familias, has guardado nuestras vidas, nuestra salud, Señor. Gracias por el empleo que nos das, mi Dios, y gracias porque podemos, Señor, reunirnos, Señor, desde nuestras casas para exaltar y bendecir tu nombre. Tú eres grande, poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Toma este tiempo, Espíritu Santo, y te pido, Espíritu Santo, que te muevas sobre cada uno de nosotros y que demos la gloria y la honra a nuestro Dios, esas palabras, pero sobre todo un corazón sencillo y humillado delante de su presencia. Te pido que tomes este tiempo, mi amado Cristo, que tú tomes, Señor, y dirijas todo lo que se va a llevar a cabo, cada canto, cada palabra, Señor, que será dada en este día, Señor, para cada uno de nosotros. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Vamos a exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Dile: Señor, estoy aquí delante de tu presencia, Padre mío, porque yo quiero más de ti, mi Dios. Amén. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile: yo quiero más de ti, mi Dios. Yo quiero
más de ti. Sí, mi Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, Padre mío. Te entrego mi voluntad, Señor, y todo lo que soy, Padre mío. Mis pensamientos, Señor, mi mente, pero sobre todo mi corazón es tuyo, mi alma, Padre mío, mi espíritu, Señor. Te pido que me guíes, Señor, en cada día, Señor, en mi caminar contigo, Padre mío. Lo que no te agrade, Espíritu Santo, límpialo. Crea en mí un corazón limpio, un corazón puro. Límpiame, Espíritu Santo. Límpiame, Espíritu de Dios, en lo que no te agrada de mí. ¿Por qué no dices, hermano, quebranta mi corazón? Amén. Deja que el Espíritu Santo te toque y te ministre en esta tarde. Amén. Sí, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Para que crezcas tú. Para que crezcas tú, mi Dios, para que crezcas tú. Sí, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh Santo Padre mío, sé que hoy deseas acabar la obra que un día tú comenzaste en mí y hacerme aquello que quieres ver en mí. Sé que no soy alguien mejor, pero en tus manos lo puedo lograr. Y aunque te diga que no,
Deja que el alfarero te toque, alfarero. Mi alfarero, tú puedes romper mi vida y comenzar. Sé que hoy deseas acabar la obra que un día tú comenzaste en mí y hacerme aquello que quieres ver en mí. Sé que no soy alguien mejor, pero en tus manos lo puedo lograr. Y aunque te diga que no dejes de moldear. Alfarero, mi alfarero, no quites tus manos de mí hasta terminar. Sí, Señor, tus manos preciosas, alfarero, mi alfarero. Dile, tú puedes romper mi vida y comenzar. Solamente Él es el único que puede hacer todo nuevo en nuestras vidas. Amén. Alfarero, no quites tus manos de nosotros hasta que termines tu obra, Padre mío. Hasta que termines, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Señor, duele, pero sabemos, Padre mío, que saldrá algo mejor y algo bueno. Tú eres grande y poderoso, Señor. Te doy la gloria, te doy el honor, Padre mío, porque solo tú eres digno, poderoso y santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue alabando el nombre de nuestro Dios. Síguete glorificando en su presencia. Síguete deleitando. Y dejamos este lugar a nuestro hermano que continúa, que trae la palabra. Amén. Él es bueno y Él es grande y Él es poderoso, nuestro Dios, digno de suprema alabanza y adoración. Que Dios te bendiga, hermano y hermana. Buenas noches, hermanos. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes y compartirles la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Sí, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Verso 3, 4, 5, 6, 7 y 15. Son los versos que vamos a utilizar. Ahí en casita los vuelvo a repetir. Es 2 Timoteo capítulo 2, verso 3 al 7 y después el verso 15. Esos son los versos que vamos a utilizar. Si dice así la bendita palabra de Dios, ¿ya estás listo? ¿Estás listo? Si no, vamos a esperar unos segundos más para que tengas a la mano ya el pasaje. De ahí vamos a sacar y estructurar la idea, el pensamiento del día de hoy. Dice así la bendita palabra de Dios.
Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y que el Señor te dé entendimiento en todo. Verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oramos, Señor y Padre. Gracias por este tiempo que vamos a tomar de tu bendita palabra. Habla a cada corazón, a cada vida, a cada persona, Señor, que nos puede mirar el día de hoy a través de diferentes medios, Facebook, Señor, YouTube, otro medio, Padre, en el cual la persona puede estar escuchando esta palabra. Permite que llegue a su corazón, sea ministrado, sea de bendición para su vida, para su necesidad, para su familia o para alguien en particular. Señor, que así sea. Gracias, Dios. Amén. Vamos a darle continuidad al tema que tratamos hace 15 días, que se tituló Lo que el cristiano debe de ser. El tema es lo que el cristiano debe ser. Vuelvo a repetir, lo que el cristiano debe ser. ¿Sí? Voy a dar la continuidad, hablé de 2 puntos, los voy a volver a repetir para aquellas personas que no pudieron estar presentes en esa ocasión o no vieron la primera parte. Voy a dar un repaso, ¿sí? Y después entraré al punto número 3 y si podemos tocamos el punto número 4. Vamos a hablar entonces, es interesante que en este capítulo San Pablo va a utilizar varias figuras. Entre ellas va a ser el atleta, el soldado, el obrero y el labrador. Son 4 figuras que va a utilizar el apóstol Pablo y nos va a hablar de sus rasgos y sus cualidades de cada una de estas figuras que acabo de mencionar. Aunque la preocupación de Pablo en 2 de Timoteo es preservar la sana doctrina, también le interesa resaltar las cualidades de lo que el cristiano debe de ser. Aquí trata de resaltar estas cualidades, esos rasgos específicamente, y cada uno de esos rasgos se van a identificar contigo, se van a identificar conmigo. El labrador te va a dejar esa figura, esa metáfora, te va a dejar alguna enseñanza, una relación contigo. El soldado, el atleta, el obrero, ¿sí? Todos ellos tienen algo que se identifica contigo o conmigo. Quiero que vayamos a las metáforas de lo que el cristiano debe de ser. Son metáforas. La primera metáfora es el soldado. Dice así, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El soldado, como ustedes saben, recibe un entrenamiento adecuado. Lo preparan muy bien, lo capacitan muy bien, lo adiestran de una manera muy importante, muy peculiar, ¿sí? Y que él tiene que estar basado en toda la preparación militar, parte de objetivos, análisis, tácticas de milicia, disciplinas, normas que distinguen al soldado, todo lo que esté relacionado en ese entrenamiento adecuado. También el cristiano debe de recibir un entrenamiento adecuado. Si tú te tienes que identificar con la figura o con la metáfora del soldado, también tienes que recibir un entrenamiento adecuado en tu iglesia local, ¿sí? Tienes que relacionarte con el ABC de la vida cristiana. Tienes que ser discipulado. Para ser un discipulador, nadie puede ser un discipulador si primeramente no es un discípulo. Y si tú quieres discipular a otros, primeramente te tienen que discipular. Así el soldado tiene que recibir un entrenamiento adecuado, ¿sí? Oración, meditación, ayuno, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con doctrinas elementales y salvíficas, todas esas doctrinas tú tienes que saberlas, tú tienes que estar enterado, informado, ¿sí? Bendecido por esas áreas de conocimiento, ¿sí? Entonces, tienes que entender que hay objetivos en la vida cristiana, tienes que tenerlos presentes. Yo los tengo bien presentes, bien marcados en mi mente, que precisamente es ganar, consolidar, discipular y enviar.
¿Te das cuenta? Esos son los objetivos de la vida cristiana: ganar, consolidar, discipular y enviar, ¿verdad? Entonces todo eso hace que un buen soldado reciba un entrenamiento adecuado para que exaltemos a Cristo. Cuando tú y yo estamos capacitados, adiestrados, cuando tú y yo estamos recibiendo un entrenamiento propicio, muy bueno, entonces podemos exaltar a Cristo. Cuando no es así, no estás discipulado, sí exaltas a Cristo desde otras perspectivas, pero no exaltas a Cristo desde la perspectiva de que ya entiendes bien la razón por la cual nosotros estamos aquí. En segundo lugar, nosotros tenemos que ver aquí que el soldado sirve exclusivamente al ejército, ¿sí? El soldado no puede servir a dos países a la vez. No se puede, no puede servir a un país y a su vez servir a otro país posteriormente, ¿no? La Biblia dice en Mateo 6:24, ¿sí? Que aborrecerá a uno y amará al otro, ¿sí? Entonces el soldado o va a amar a uno y va a odiar o aborrecer al otro, ¿sí? Nosotros como cristianos no podemos servir a dos señores a la vez. No podemos servir a Dios y a las riquezas, porque con uno vamos a quedar mal, no vamos a poder estar exclusivamente sirviendo a Dios y no vamos a estar más dedicados en el área material y no vamos a estar nosotros exclusivamente entregados al Señor. Tampoco se puede vivir una vida espiritual y al mismo tiempo una vida, sí, carnal. No se puede. Tenemos que ser exclusivos de Dios. Exclusivos de Dios quiere decir que yo debo de vivir una vida espiritual exclusiva y plenamente para Dios, así como el soldado. Y no puedo yo al mismo tiempo servir, ¿sí?, o vivir para la carne, ¿sí? Tienes que ser exclusivamente de Dios. Así es, igual el soldado exclusivamente al ejército. No puede desertar, el soldado no puede desertar, aunque las misiones de un soldado nosotros conocemos son muy difíciles, ásperas, aunque parezcan difíciles o imposibles, sufridas e insoportables. Hay que resistir como el soldado. El soldado aguanta candela y se queda ahí firme precisamente para no renunciar o para no desertar. Asimismo el cristiano que sufre penalidades va a tener luchas, pruebas, dificultades, adversidades, carencias, enfermedad, pero eso no te debe hacer desertar. Así como lo expresó el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Luego concluye diciendo: nada ni nadie me podrá apartar del amor de Dios. Romanos 8:35 y versos sucesivos. Entonces el soldado no puede desertar, el cristiano tampoco puede desertar. Es leal a la causa. El soldado es leal a la causa del país, a la filosofía del ejército, a las metas y a las normas militares. El soldado se tiene que apegar a ellos. El cristiano también debe de ser leal a la causa de Cristo. ¿Y a qué le va a ser leal a la causa de Cristo? A proclamar, a tener comunión, a servir, a adorar y a enseñar. Esto es, hay que ser leales a esta causa. Yo debo de proclamar, tengo que tener comunión con mis hermanos, tengo que servir dentro de mi entorno de la iglesia y fuera de mi entorno de la iglesia. Debo de adorar en mi entorno de la iglesia y fuera del entorno de la iglesia. Debo de enseñar, ¿sí?, en la iglesia como un ministerio, pero también debo de hacerlo fuera de la iglesia cuando yo enseño a los nuevos. Hay que ser leales, hay que serle leal a Dios, pero también hay que serle leal a la congregación, ¿sí? Hay que serle leal porque esa iglesia, desde que tú llegaste a Cristo, se te habló, se te ganó, se te consolidó, se te discipuló y todo eso se te dio la oportunidad para empezar a discipular a otros. Entonces eso te hace a ti ahora una persona que estás enseñando, ¿sí? Y debes de serle fiel porque ya se invirtió en tu vida, se te ha dado mucho, se te ha dado cobertura, atención, ministración, has tenido en este caso pues relación con los hermanos de la iglesia y tú debes de serle fiel a Dios y debes de ser fiel a la iglesia. Con tu asistencia debes de ser fiel a la iglesia.
Eso es lo que debes de entender. Debo de serle fiel a Dios con mi tiempo también, con mis ofrendas, con mi ministerio. Yo debo de serle fiel a Dios dentro de mi iglesia local. O sea, tú no puedes estar en una iglesia local, luego brincar a otra iglesia local y volver a brincar a otra iglesia local. Eso así no es el soldado. El soldado no está en algún momento, es leal a su país, no está brincando de país en país, no está brincando de continente en continente para ver si él encuentra un acomodo como soldado. No, así también el cristiano. Sí, dentro de lo que tiene que ver con el soldado es la obediencia. El soldado, sí, dice un dicho, mi papá, y lo tengo muy presente, sí, las órdenes no se discuten, las órdenes se obedecen. Hay veces nos dan una orden y parece que tenemos que reflexionarla, parece que tenemos que analizarla para después decir que sí. No, cuando se te da una orden no es para que la discutas, se te da una orden para que la obedezcas, ¿sí? También, hermanos, el que oye obedece. Si nosotros estamos oyendo la palabra de Dios, entonces tenemos como consecuencia que estar obedeciendo. Si no estamos oyendo, podemos escuchar, pero no oír. Podemos escuchar muchos mensajes, pero eso no quiere decir que estemos obedeciendo. Hay que oír para obedecer. Cuando tú oyes, entonces como consecuencia inmediata tienes que obedecer. Esa es la idea aquí, esa es la idea. No estás escuche y como dicen por ahí, te entra por un oído y te sale por otro oído. No es el punto en ese sentido. Cuando tú oyes, obedeces, y eso es muy importante. Entonces, mi hermano, eso es lo que se está mencionando. El que no obedece es porque no ha oído. Entonces podemos seguir, hermanos, escuchando muchos sermones, pero si no obedecemos, hermanos, solamente nos quedamos con escuchar, pero no oímos, porque no hay un cambio. Porque no hay un cambio de vida, porque no hay una acción diferente, que la palabra me confronte, que la palabra me lleve a mí a decir, bueno, en qué no estoy bien, en esta área tengo que mejorar. Y entonces, cuando oigo, obedezco. La segunda metáfora, de lo que el cristiano debe de ser, es atleta. Atleta, dice así la palabra, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sí? Igualmente, hermanos, en la antigüedad, en las Olimpiadas, se competían, y las personas que entraban precisamente a esa línea de la competencia debían de tener 10 meses de ardua preparación. Tenían que tener un rígido entrenamiento y tenían que tener un instructor capacitado o competente, ¿sí? No se podía competir sin estar debidamente preparado. Se tenía que estar, son 10 meses de preparación para competir en las pruebas de las Olimpiadas. Si no tenías esos 10 meses de preparación, o sea, no competías en la prueba donde tú tenías que accionar. Entonces tenías que cumplir primero con 10 meses de preparación, entrenamiento e instructores competentes. Igualmente el cristiano debe tener meses completos de intenso adiestramiento, empezando desde su vida cristiana, de su ABC. Después se nos enseña cómo ganar un alma para Cristo, después se nos enseña cómo consolidarlo, después se nos enseña cómo discipularlo, después cómo convertirlo en un discipulador, después cómo enviarlo, y se le enseña cómo repetir el ciclo. Y el ciclo otra vez se tiene que repetir con otra persona nueva, la vas a llevar bajo el mismo proceso. Por eso es que así como el atleta tiene que prepararse arduamente, asimismo la preparación para que uno debe de tener para ganar a otra persona nueva también requiere mucho tiempo, más de 10 meses. Aquí la persona que se va a preparar para entrar en un proceso de discipulado dura más tiempo, 2 años, 2 años y medio, ¿sí? Y debemos de tener instructores capacitados. Yo tuve instructores capacitados que me ayudaron, que me formaron en un tiempo bastante extendido. Recuerdo a mis tutores, Odot Pérez Santiago, Gregorio Cabañas, Agustín Garduño,
Con ellos tuve meses completos de intenso entrenamiento. Más de 2 años, 2 años y medio. Entonces a ellos me enseñaron cómo ganar un alma, cómo discipularlo, cómo convertirlo en un discipulador y cómo hacer que esa alma se reprodujera y cómo esa alma inicie nuevamente el ciclo. También me enseñaron mucho sobre la palabra de Dios, los atributos de Dios, los nombres de Dios, la personalidad de Dios, la cristología, la antropología, me enseñaron neumatología, libro de los hechos, todo eso en 2 años y medio, y yo tenía que estar, ahora sí como dice aquí, tenía que estar en entrenamiento y mis instructores estaban siempre checando, aun cuando íbamos a predicar un alma nueva, ellos me estaban checando cómo me introducía, cómo le hablaba a la persona, si me apegaba a la técnica que ellos me habían enseñado. Ellos estaban siempre vigilándome en ese sentido. Entonces, mis hermanos, nosotros igual como cristianos debemos de hacer un voto de cumplir de acuerdo a las reglas, ¿sí? Así como el atleta debe de cumplir con votos de acuerdo a las reglas de las Olimpiadas, así el cristiano debe de apegarse a las reglas de la vida cristiana. Hay varias disciplinas, hermanos, en el ámbito deportivo, entre ellas el boxeo, y una de ellas es, precisamente una de las reglas del boxeador es no golpear nunca en la nuca. Tampoco debe patear al oponente o al contrincante, no debe de hacer tropezar al rival, no debe de golpear abajo del cinturón, no debe de dar cabezazos intencionales, y el uso debe de ser uso de guantes reglamentarios, ¿sí? El cristiano también debe de hacer un voto de que nos vamos a pegar a las normas de la palabra, ¿sí? Entonces el cristiano no debe de hacer tropezar a otro cristiano ni con sus dichos ni con sus hechos. O sea, un cristiano no debe de hacer tropezar, ¿sí?, a alguno de sus hermanos, así como el boxeador no debe de hacer tropezar a su contrincante, así el cristiano no debe hacer tropezar a los hermanos de la fe, a alguno de los hermanos en la fe. El cristiano no debe golpear con sus palabras. Entonces el boxeador también golpeaba la nuca y eso es ilegal. También el cristiano no debe de golpear con sus palabras, no debe de ser rudo con sus palabras, no debe ser rudo con su lenguaje corporal a sus hermanos en la fe. Así como el boxeador no debe de golpear cuando su contrincante da la espalda, tampoco nosotros como cristianos debemos de darle la espalda a la sana doctrina. La sana doctrina, hermanos, nosotros no podemos darle la espalda. El cristiano, hermanos, debe de vivir de acuerdo a las normas que están en la palabra de Dios. Competir legítimamente, entonces, ¿qué es competir legítimamente en la vida cristiana? Es estudiar la palabra de Dios para vivirla, para practicarla y aplicarla a nuestra vida. Eso es competir legítimamente. Vuelvo a repetir, estudiar la palabra de Dios para vivirla, practicarla, obedecerla y aplicarla a nuestra vida. Esto quiere decir que si la Biblia me enseña del perdón, yo debo de perdonar. Si la Biblia me enseña a amar, yo debo de amar, sí, siendo paciente y servicial. Porque si yo no soy paciente y servicial, entonces no voy a reflejar el amor. Y como dice 1 Corintios, nada soy. Entonces yo debo de reflejar ese amor. Si la Biblia me enseña a evangelizar, si la Biblia me enseña a discipular, si la Biblia me enseña a bautizar, entonces debo de hacer lo que la Biblia me dice. Eso es competir legítimamente, hacer lo que la Biblia dice. Si la Biblia me dice que yo debo de evangelizar, que yo debo de bautizar, que yo debo de discipular, que yo debo de enviar, eso es competir legítimamente. Si la Biblia me enseña a servir y no sirvo, entonces es competir ilegítimamente, ¿sí? Si la Biblia me enseña, en otras palabras, hermanos, me enseña la generosidad, y si yo no estoy siendo generoso, no estoy respetando las reglas de la palabra. No sé si me estoy explicando. Si yo no estoy siendo generoso y la Biblia me enseña a ser generoso, entonces yo no estoy cumpliendo lo que dicen las reglas de la palabra de Dios. Las reglas están bien claras, las reglas están ahí sobre la mesa, y yo debo de apegarme y aplicarme a esas reglas para que yo compita legítimamente, hermanos, ¿sí? Voy a pasar a la tercera metáfora. La tercera metáfora de lo que el cristiano debe de ser es el labrador. Esa es la tercera metáfora
la tercera metáfora de lo que el cristiano debe de ser, el labrador. El labrador, hermanos, para participar de los frutos, debe trabajar primero. La versión de la Nueva Jerusalén dice, el labrador que trabaja es el primero que tiene el derecho de percibir de los frutos. Qué lindo, hermanos, qué linda es esta, me gustó mucho esta parte de la metáfora del labrador. Recuerdo en una ocasión, hermanos, que un hermano me invitó a sembrar en su campo, un campo, unas hectáreas que tenía, y acepté con mucho gusto y fui al campo con él, ¿sí? Y quiero confesar algo, fue muy difícil para mí labrar la tierra. Labrar no fue algo fácil, fue algo duro, ¿sí? Extenuante, desmontar, hermanos, desmontar la tierra, ablandarla, fertilizarla, hacer los surcos, cortar la hierba mala, aflojar la tierra. Hermanos, todo eso cuando yo estuve yendo con él y acudiendo con él, hermanos, terminaba rendido y molido y sin muchas fuerzas. Ese trabajo de labrador, hermanos, es exhausto, es cansado, es de mucha fatiga, hermanos, mucha admiración para los que labran la tierra. Pero, hermanos, déjame decirte también que llegó ese día de recoger la cosecha, ¿sí? Ese día, hermanos, un día muy feliz, un día muy, muy lindo, muy gratificante, ¿sí? Y cuando miramos las preciosas mazorcas, el precioso cultivo que se veía, hermanos, altas, bien nutridas que se veían las mazorcas. Después, hermano, fui a comer precisamente de esos primeros frutos. Qué sabrosos elotes, hermano. Qué ricos elotes. Como dice la versión de la Nueva Jerusalén, tiene el derecho de percibir de los frutos. Qué sabrosos elotes, hermanos, sin nada de mayonesa, sin nada de limón, ni nada de chile piquín, y que otros chiles por ahí que quieran, chile con limón, no, hermanos, solitos los elotes bien sabrosos que estaban, hermanos, pero precisamente eso, el trabajo que quedó atrás, el esfuerzo, la fatiga, el labrar la tierra, el ablandarla, fertilizarla, todo eso quedó atrás, y ahora, hermanos, teníamos el derecho de comer y de percibir esos frutos, hermanos, ¿sí? Así es en la vida cristiana, hermanos. En la vida cristiana también es como la vida del labrador. En la vida cristiana es duro sembrar, hermanos, y sembrar en un alma es bien duro, hermanos, ¿sí? Es extenuante, requiere mucho trabajo, requiere mucha paciencia. Yo recuerdo algunos hermanos que al principio uno tenía que ser muy sabio cómo los iba a llevar, porque ellos eran de corte tradicional de la Iglesia Católica. Fue muy difícil, yo tuve que ser muy paciente con ellos, tuve que darme mi tiempo. Hay veces empezamos los estudios como a las 8, me acompañaba mi esposa y íbamos a dar estudios, y recuerdo que muchas veces íbamos y ellos no estaban a la hora que les decíamos. Nosotros bien pudimos haber dicho, bueno, pues no quieren, pero tuvimos paciencia, hermanos, tenimos constancia, ¿sí? Ánimo, hermanos, ánimo, ¿sí? Esfuerzo, ¿sí? Implica mucha oración, hermanos, así como el labrador implica mucha paciencia, hermanos, para que tiene que tener fe. Nosotros teníamos que tener fe si iba a llover o no iba a llover, como el labrador. Ya no dependía del labrador, dependía ahora sí, hermanos, de la gracia y de la misericordia de Dios que enviara la lluvia. Igual nosotros teníamos que tener fe. No sabíamos si esas personas iban a llegar a la iglesia o si iban a entregar bien al Señor. Teníamos que tener fe y confianza de que así iba a ser. Hay veces cuando llegábamos, hermanos, pues ellos estaban haciendo otras cosas indebidas, pero ahí estábamos, hermanos, dándoles seguimiento, dándoles el tiempo, el esfuerzo, la paciencia, el ánimo. Ahí estábamos con ellos, hermanos. Pero cuando vimos que se afirmaron, hermanos, cuando empezaron a asistir a la iglesia, cuando empezaron a acudir a la iglesia, cuando se bautizaron, hermanos,
Qué felicidad cuando las personas se bautizaron y cuando empezaron a congregarse. Pero lo más lindo, hermanos, es cuando ellos comenzaron a servir dentro de la iglesia. Y todavía doble dicha, doble felicidad es cuando ellos comenzaron a ganar a otra gente nueva. Hermanos, el labrador se pone muy feliz cuando ve que el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, se ve completamente realizado cuando la cosecha se levanta. Igual, hermanos, en la vida cristiana, para sembrar en un alma requiere todo eso. A veces se requiere inversión, hermanos. Requiere inversión, hermanos. Dice la palabra de Dios: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, hermanos. Ahí está, volverá a venir con regocijo, con felicidad, con dicha, trayendo sus preciosas gavillas. Vean, mis hermanos, qué lindo es esto. Pero también quiero enfatizar acerca del labrador. El labrador, para ver los resultados, el fruto, debe de trabajar primero. Eso es muy importante, hermano. El labrador no le va a llegar todo ahora sí del cielo y va a decir: bueno, pues ya, gracias a Dios, pues ya está el campo, ya está listo. No, tiene que trabajar primero para después disfrutar de los frutos, hermanos. Si queremos un matrimonio fuerte, en otras palabras, debemos de trabajar primero. Hay personas que quieren matrimonios fuertes, matrimonios sólidos, matrimonios realmente confirmados, pero, hermanos, se requiere trabajar en el matrimonio, ¿sí? Y trabajar fuerte en el matrimonio. Hay personas que quieren familias fuertes, pero, hermanos, pero sin trabajar primero. Las familias fuertes no se logran de la noche a la mañana. Requiere inversión de tiempo, requiere inversión, hermanos, económica, requiere inversión espiritual, requiere mucho esfuerzo, hermanos. ¿Sí? Entonces, pero hay que trabajar. Si queremos un matrimonio fuerte, entonces tenemos que trabajar primero, así como el labrador, hermanos. El labrador, para disfrutar de los frutos, ¿sí? Tiene que trabajar primero. Igual en el matrimonio, hermanos, igual en la familia, tiene que trabajar primero. Es como aquella persona que quiere recibir el bautismo con el Espíritu Santo, pero tiene que trabajar primero para recibir de esa bendición. Tiene que orar, tiene que humillarse, tiene que buscarlo, tiene que pedirlo, tiene que ser paciente, tiene que tener fe, y va a llegar, pero tiene que trabajar. Hay gente que quiere el bautismo con el Espíritu Santo, pero no quiere que le cueste. O sea, todo lo quiere así, que se dé automáticamente, como un pase automático. No, hermano, no es pase automático, no es salvación, pase automático al bautismo. No, hay que trabajar primero, hermanos. Hay veces que llega así y estamos orando y llega el bautismo con el Espíritu Santo, pero estamos trabajando, estamos orando, estamos pidiéndolo y estamos trabajando, y llega el Espíritu Santo cada tarde que temprano, pero hay que buscarlo, hermanos, hay que trabajar primero. Así es, mi hermano. Si quieres también, en este caso, que tu vida en la administración esté bien, tienes que trabajar primero. Si tus finanzas quieres que estén bien, tienes que trabajar primero. Tienes que orar a Dios. Tienes que leer libros que hablen acerca de cómo administrar tu casa, cómo administrar tu negocio. Tienes que trabajar, hermano. No puede ser que nada más todas las cosas se te hagan fáciles y te van a llegar así con una mano en la cintura. Tienes que trabajar primero. El cristiano, hermanos, el cristiano tiene que trabajar primero. En cualquier área de nuestra vida, si queremos ver resultados, si queremos ver fruto, debemos de trabajar primero, hermanos. Si queremos resultados y frutos, debemos, hermanos, trabajar primero como el labrador. ¿Cuántos quieren ser como el labrador? Por último, con esto termino, el obrero. El obrero es otra metáfora. Sí, procura con diligencia, dice el verso 15 del capítulo 2, sí, de 2 de Timoteo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué el obrero, hermanos? Porque el obrero es una persona trabajadora, esforzada en una empresa, hermanos, en una empresa, sí. El obrero es el que normalmente está haciendo las labores más arduas, las labores más difíciles,
más complicadas, son los que llevan el peso de la empresa, ¿sí? Y son los que están ahí duro y duro, como la hormiga obrera, esa muévese, trabaja y trabaja, llevando precisamente, hermanos, a su hormiguero, llevando los frutos, llevando las hojas, trabaja y trabaja. El obrero cristiano también, hermanos, el obrero cristiano, el pastor, hermanos, también es una persona muy trabajadora, también es una persona abnegada, es una persona a veces que tiene que hacer un lado, hay veces su propia personalidad, en ocasiones hasta su propia familia por un momento, y tiene que ser abnegado, tiene que ser sacrificial, hermanos, el pastor, sacrificial, trabajador, y todo eso hace precisamente que sea un obrero del cual debe de ser aprobado por Dios, hermanos, y todo esto ahora, pero tú también eres un obrero. Tú también eres un obrero, o sea, no nada más Timoteo, no nada más el pastor, sino tú también eres un obrero, y eres un obrero, hermanos, en el sentido como cristiano. También debes de ser trabajador en tu familia, debes ser trabajador en tu iglesia, debes ser trabajador en tu campo social, debes ser una persona trabajadora, servicial, abnegada, sacrificial, fiel, hermano, como obrero. Dice esta porción que dice procura, significa que el obrero debe de tener el deseo. Si tú quieres realmente ser un buen obrero, tienes que desear, tienes que tener interés, tienes que tener pasión. Si no tienes pasión en lo que haces, o sea, definitivamente, hermano, no te va a agradar lo que vas a hacer. Puedes hacerlo por obligación, pero no con pasión, no con deseo, no con interés. Por eso le dice, procura ser un obrero que realmente tengas interés, que realmente tengas pasión. Procura nos habla de que debe haber interés en las cosas que hace uno para Dios, interés en lo que hace uno por la familia, interés en lo que hace uno por la iglesia, interés en lo que hace uno aún, hermano, en su trabajo. Debe de haber interés, debe de haber pasión, hermanos, y una preocupación positiva. Por eso dice procura es preocupación positiva. Entonces el cristiano debe de interesarse, hermanos, y preocuparse por salir aprobado, hermanos. Debe de preocuparse por salir aprobado en sus dichos, en sus hechos, en sus pensamientos, en sus actitudes, en su carácter, en sus aptitudes. Todos los días debe uno de tener cuidado, hermanos. Así es de que esto es muy importante, con diligencia. Quiere decir que el obrero debe de hacerlo con diligencia, con esmero, con cuidado, con empeño, hermanos, con anhelo, con ahínco, con diligencia, hermanos. Así es de que es muy importante. No tiene de qué avergonzarse. Muchos se avergüenzan de lo que dicen. Muchos se avergüenzan de lo que hacen. Muchos se avergüenzan de lo que son. Muchos se avergüenzan de lo que piensan, pero un obrero cristiano, tú no te debes de avergonzar de cómo piensas, tú no te debes de avergonzar de lo que haces, tú no te debes de avergonzarte de lo que eres, tú no te debes de avergonzar de lo que piensas ni de lo que dices. ¿Por qué? Porque eres un obrero aprobado. Quiero terminar, hermanos, diciendo que como dice la palabra de Dios, el cristiano debe de ser como un soldado. En segundo lugar, lo que el cristiano debe de ser, un atleta. La tercera metáfora, un labrador. La cuarta metáfora, un obrero. En cada una de estas, hermanos, debemos de dar el ancho. Cada una de estas debemos de cumplir al pie de la letra. Como atleta, como soldado, como labrador y como obrero, debo de dar el ancho, debo de cumplir, debo de mostrar fidelidad en todas estas áreas. Todas son importantes, ninguna es más que otra. Todas son importantes, todas nos forman en nuestra vida espiritual y cristiana. La pregunta en esta tarde sería, ¿te identificas con las cualidades de un soldado? ¿Te identificas con las cualidades de un atleta? ¿Te identificas con las cualidades de un labrador? ¿Te identificas, hermanos, con alguno de ellos? Es muy importante que tú te identifiques con cada uno de ellos. Como el obrero te identificas, hermano, hermana. Entonces, recuerda que para en este caso, para gozar de los frutos, debes de trabajar primero.
Y con nosotros como obrero, hermano, debemos de trabajar también en la obra de Dios para después ver los frutos. Hay miles de cristianos, hermanos, que quieren que las cosas de la vida cristiana se dieran por sí solas, sin esforzarse, sin hacer nada a cambio. Pero el labrador nos dice que debemos de esforzarnos. Tienes que esforzarte en tu matrimonio. ¿Quieres un matrimonio fuerte? Debes de trabajar primero. ¿Quieres una vida familiar fuerte? Debes de trabajar primero. ¿Quieres, hermano, una vida espiritual fuerte? Tienes que trabajar primero. ¿Quieres una vida llena del Espíritu? Tienes que trabajar primero. ¿Quieres una vida financiera sana? Tienes que trabajar primero. ¿Quieres tener una vida más paciente? Tienes que trabajar primero. ¿Quieres, hermano, hermana, ser una persona que evangeliza, sí, con eficacia? Tienes que trabajar primero, hermanos. Aleluya. Entonces el soldado nos enseña, hermanos, como vimos en un principio, un soldado, hermanos, no puede desertar. Tú y yo no podemos desertar, hermanos, ni en las buenas ni en las malas. Tenemos que serle fiel a Dios. ¿Por qué no oramos a Dios? ¿Por qué no oramos a Dios? ¿Sí? ¿Por qué no oramos al Señor? A un día, hermanos, lo que nosotros hagamos va a ser probado por fuego, ¿sí? Y todo lo que tú y yo hayamos hecho debe de ser genuino, ¿sí? Así como el atleta que compite legítimamente, algún día las cosas que hace, algún día van a ser probadas por el fuego, ¿sí? Y si tus obras fueron buenas, ¿sí? Van a permanecer. Por eso, hermano y hermana, yo te invito para que seas un atleta aprobado, ¿sí? Del cual no tiene por qué no competir legítimamente. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permitiste estar aquí, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijas, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Permite que estas metáforas, como la del soldado, como la del atleta, como el labrador y como la del obrero, sea de bendición para sus vidas, Señor. Hemos reiterado en esta palabra, Señor, abre corazones. Si quieren ver los frutos y los resultados, deben de trabajar primero. Las cosas no llegan así, de la mano nada más, tan facilita. Tenemos que esforzarnos, tenemos que buscarlo para que los frutos y los resultados los gocemos. Así, Señor, como yo me gocé de los frutos, pero tuve que trabajar primero. Cuando fui al campo, Señor, me invitaron al campo. Señor, tardamos meses antes de que llegara la cosecha tan linda y tan hermosa. Igual, Señor, el labrador, igual tus hijos, Señor. Las cosas no van a hacerse de la noche a la mañana, van a tardar. Tienen que ser pacientes, tienen que tener fe, tienen que tener ánimo, pero las cosas van a llegar así como el labrador. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijas y a tus hijos, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Yo les guardo allá en casita. Yo les sigo invitando para que vengan a la iglesia. Los domingos tenemos servicios a las 10 de la mañana. Tenemos el primer servicio. Termina el servicio a las 11:15 y comenzamos el siguiente servicio a las 11:45. Estás tú invitado, tu familia. Aprovecha la oportunidad, hermanos. Ahorita todavía que estamos en semáforo anaranjado y nos están permitiendo las autoridades reunirnos y congregarnos. Aprovechemos, hermano. Les invito para que estemos aquí. Dios les bendiga. Un saludo de mi familia. Que Dios les guarde. Que Dios les bendiga. Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré. Aunque el mundo a ti te niegue, con mi canto les diré que eres Dios de lo imposible, de los reyes eres rey.